Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Y yo que pensaba que el último vídeo que hablamos sobre este tema iba a ser el último. Pues no, este fin de semana ha estallado todo por los aires en el Gran Premio de los Estados Unidos acerca de esa ilegalidad o no, acusaciones hacia el motor Ferrari, que este fin de semana van a tener un punto de inflexión clarísimo. Vamos a hablar de todo lo que ha sucedido porque es muy grave e incluso podría tener consecuencias legales entre Ferrari y Red Bull. Vamos a comenzar por el principio. Ya hemos hablado de todos esos rumores, de todas esas acusaciones de Mercedes, de Red Bull, hacia la unidad de potencia roja y su gran superioridad, sobre todo en momentos decisivos y en la Q3, que es donde más palpable se hacía. Estábamos ahí el viernes, sábado, tranquilamente, y el sábado la FIA lanzó una directiva técnica auspiciada por tanto Mercedes como Red Bull. Las dos escuderías parece que se han compinchado en ir a la FIA y pedirle que aclare un punto del reglamento que tiene que ver con el sistema de combustible. Pues bien, la FIA hizo caso a esa aclaración y sacó una directiva técnica, cosa que hace prácticamente constantemente. Se supone que llevan ya 35 a lo largo de la temporada y no es nada fuera de lo habitual, al menos eso ha comentado Ferrari. Lanzó esa directiva técnica aclarando ese punto del reglamento. Y da la casualidad que a partir de ese momento, tanto en la clasificación como en carrera, en clasificación Ferrari cortó su racha de poles que llevaba desde la vuelta del parón veraniego, y en carrera vimos una de sus actuaciones más lamentables de toda la temporada, además cuando se esperaba muchísimo. Esto ha hecho elucubrar mucho, esto ha hecho sospechar muchísimo, y en la jornada del sábado ya vimos a Hamilton diciendo que era un tanto extraño y que le parecía que después de esa directiva técnica de la FIA había bajado la potencia Ferrari por miedo a lo que pudiera ocurrir, que tenía mucho que ver las dos cosas. Y ya cuando ha terminado todo por explotar ha sido el domingo. Después de la carrera y después de la actuación tan lamentable de los Ferrari, y sobre todo el Ferrari que estuvo toda la carrera y que acabó a 50 segundos de la cabeza, Verstappen se le fue la pinza, porque esto es irsele la pinza completamente, y acusó de tramposos a Ferrari. Le preguntaron, ¿has visto extraño que Ferrari fuera tan mal en este circuito? ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? Y dice Verstappen, no, nosotros lo esperábamos, es que es lo que tiene no hacer trampas. Eso dijo Verstappen textualmente, además estaba en confianza, estaba con la prensa holandesa, y lo dijo tal cual. Estas acusaciones son gravísimas porque además lo hace públicamente. Creo que Verstappen en este sentido tenía que haber tenido algún filtro, porque esto puede ser una X automática en el seno de Ferrari. Acusar de trampas a Ferrari, no sé, esto es muy grave, tan grave que después de escuchar esas palabras tuvimos la reacción de Leclerc, que es la siguiente. Creo que es una broma, para ser completamente honesto. Él no tiene ni idea, él no está en el equipo, así que sabemos lo que estamos haciendo y no sé por qué está hablando, no sabe nada de nosotros. Tremendamente cabreado Leclerc también, sacando la cara por el equipo y diciendo que Verstappen no sé por qué tiene que meter ahí nada cuando él no tiene ni idea. Son las palabras de Leclerc, muy cabreado. Pero el que estaba más cabreado de todos, y eso que era su cumpleaños, era Mattia Binotto. Después de escuchar eso, fue con un cabreo tremebundo al Hospitality de Red Bull a hablar con Christian Horner, y se supone, según han comentado, que hubo una discusión muy grande. Incluso Binotto llegó a amenazar a Christian Horner, a Red Bull, con medidas legales si no controlaban a Max Verstappen y si no paraban con estas acusaciones. Esto es lo que se rumorea y lo que ha trascendido de esa discusión que se pudo ver que estaban teniendo. Así que esto cada vez pasa de castaño a oscuro, y lo que vimos en Austin fue muy raro, eso hay que decirlo, fue muy raro, porque esperábamos mucho, ellos también esperaban muchísimo, y vimos, bueno, en clasificación se puede esperar que haya un poquito más de igualdad, no es nada del otro mundo, pero en carrera la diferencia que hubo fue demasiado grande, fue inentendible, y ahí es donde viene el problema. Pero han tratado de darle explicación. Y bueno,
Se supone que cuando tendría su efecto sería en el momento clave de la Q3, porque se supone que gastaría más gasolina y esto no lo puedes utilizar durante carrera si no es en un punto concreto para defenderte o en las últimas 3, 4 o 5 vueltas, como pasó en el anterior Gran Premio de México con Sebastian Vettel, en momentos muy puntuales. Entonces no se entiende igualmente, aunque hubieran quitado este sistema, que el Ferrari fuera tan lento en carrera. Esto no tiene demasiado que ver, creo yo, con su motor. No tiene tanto que ver con su motor, sino con que el Ferrari, había algo mal en el Ferrari, algo relacionado con setups, coche de Leclerc, porque en el coche de Vettel lo que ha trascendido es que Vettel tenía ese problema en la suspensión ya a partir de las primeras curvas y se rompió, al final terminó por romperse. Esto es lo que está teniendo entre manos Ferrari, lo está investigando igualmente, pero Vettel se supone que tenía tantos problemas en las primeras vueltas y le estaba pasando todo Dios porque ya tenía tocada esa suspensión que terminó por romperse y vimos ese caballo desbocado, y nunca mejor dicho. Y en el caso de Leclerc, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues bien, según explica Mattia Binotto, el problema viene del neumático medio, no con el neumático duro ni con el neumático blando, que demostraron un buen ritmo, y si nos vamos a los datos, tampoco está muy equivocado. En la vuelta, después de la vuelta número 26, que fue cuando todo el mundo hizo su primera parada, Leclerc incluido, estaba a 44,6 segundos de la cabeza. Y después, en la vuelta 34, que fue antes de que empezaran las paradas del resto, estaba a 38. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que Leclerc recortó tiempo, o sea, ese stint no fue nada bueno, tenía neumáticos un poquito más jóvenes, también hay que decirlo, pero ese stint no fue sangrante o tan sangrante como el primero. En el primero fue donde prácticamente perdió todo el tiempo, y es que finalizó a 50 segundos, a prácticamente 50 segundos de la cabeza. Así que bueno, esta excusa de Mattia Binotto puede ser real, puede haber un problema con los neumáticos medios que utilizó Charles Leclerc, un problema con su setup que no dieron en el clavo, que se equivocaron, puede llegar a suceder, pero fue muy extraño. Y eso de que fue con el neumático medio también cuadra por estos datos que os estoy dejando. El segundo stint de Leclerc no fue tan malo. Hay que tener en cuenta también que Leclerc no fue con la unidad de potencia nueva, esto le lastraría un poquito en el tiempo por vuelta, tampoco demasiado, pero iba con una unidad de potencia que no era la tercera, la más evolucionada, era la segunda, y además tenía muchísimo kilometraje a sus espaldas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a ver, hay que esperar. Tendremos que ver tanto el Gran Premio de Brasil como el de Abu Dhabi para sacar conclusiones. Además, Brasil, que el motor importa bastante. Y ver qué es lo que sucede. Todavía no se sabe a ciencia cierta si esto fue así o no. Según lo que ha dicho Ferrari, no han tocado absolutamente nada de su motor y ni siquiera se han leído esa directiva técnica que, por otro lado, se supone que es muy habitual que sucedan a lo largo de la temporada para aclarar cosas en el reglamento, pero que ellos no están involucrados y no fue la causa de su mal rendimiento este fin de semana. Pero claro, ese inesperado mal rendimiento junto con esto, pues al final hace lucubrar por lucubrar. Yo con ese segundo stint y la información que hay y tal, bueno, les puedo creer hasta cierto punto, pero vamos a ver a partir del Gran Premio de Brasil qué es lo que sucede y cómo funciona el Ferrari. Ellos lo tienen muy claro, no han tocado nada del motor, fue un problema con el setup de su monoplaza, sobre todo con el neumático medio, y nada, pues a trabajar en el siguiente Gran Premio. Esto es lo que dicen desde Ferrari, y además están muy tranquilos, aunque muy cansados de esas acusaciones de Red Bull, de Mercedes, y con Red Bull y Max Verstappen, que las cosas se pueden poner muy complicadas a partir de ahora si es que continúan estas acusaciones. Verstappen, la verdad es que no tiene filtro el tío, para nada. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, a vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.